Hoy vamos a tener la continuación del tema 3 días y 3 noches, su parte número 12, donde vamos a proseguir con la lectura del deseado de todas las gentes. Ya sabéis que no terminamos de leer y comentar el capítulo y ahora vamos a concluirlo y no vamos a terminar solo este, sino que además vamos a empezar también con el siguiente, porque vais a ver que aún tiene que ver con 3 días y 3 noches. El texto nos dice: mientras el Salvador estaba en la presencia de Dios recibiendo dones para su iglesia, los discípulos pensaban en su tumba vacía, se lamentaban y lloraban. ¿Os habéis dado cuenta de lo que está diciendo aquí? Hubo un transcurso de tiempo entre lo que leímos precisamente el último día, cuando se aparece a María Magdalena y María Magdalena lo quiere abrazar de los pies y él dice: no me toques, que aún no he subido al Padre. Y ahora, aquí Elena White ya nos habla de que el Salvador está o había estado ante la presencia de Dios recibiendo los dones para la Iglesia. Y ante esa situación y ese trámite, los discípulos pensaban en su tumba vacía, se lamentaban y lloraban, la cual cosa indicaba que ellos no tenían aún idea de la resurrección. Aquel día de regocijo para todo el cielo era para los discípulos un día de incertidumbre, confusión y perplejidad. Interesante, ¿eh? Las perspectivas humanas. Tantas veces quedamos así, en confusión, perplejidad, incertidumbre, mientras en el cielo saben perfectamente que hay otra cosa. Pero nosotros no sabemos discernir, no entendemos lo que está aconteciendo de verdad, tras bambalinas, en este caso en el cielo. Y a veces eso hace que podamos flaquear. Pero en el cielo había un gran regocijo. Su falta de fe en el testimonio de las mujeres da evidencia de cuánto había descendido su fe. Las nuevas de la resurrección de Cristo eran tan diferentes de lo que ellos esperaban que no las podían creer. Mirad una vez más las ideas preconcebidas, la gran batalla dentro de cada mente. Cuando se da por hecho una cierta cosa que no es correcta, aunque haya algo que demuestre lo contrario, ¿cómo cuesta de poder aceptar? Eran demasiado buenas para ser la verdad, pensaban. Habían oído tanto de las doctrinas y llamadas teorías científicas de los saduceos, que era vaga la impresión hecha en su mente acerca de la resurrección. Ya sabéis que los saduceos decían: no hay resurrección. Y aquí, estas teorías científicas de esta gente, de estos saduceos, habían repercutido en las mentes de ellos mismos, de los discípulos. Mirad si es importante el saber cuál es la verdad, porque a veces oír una cosa muchas veces y por teóricos, grandes teólogos o pastores o quien sea, resulta que puede hacerte llevar a conclusiones que realmente no sean las correctas. Y después, cuando se aparece la verdad, puede llegar a ser rechazada debido a estas teorías científicas que van envolviendo también al pueblo de Dios. Apenas sabían lo que podía significar la resurrección de los muertos. Eran incapaces de comprender ese gran tema. Cuesta entender ahora desde nuestra perspectiva como cristianos actuales después de 2000 años. Pero esa era la situación. Debido a esas teorías, que unos decían una cosa, otros otra, el tema de la resurrección de los muertos ya no les quedaba claro. Id, dijeron los ángeles a las mujeres, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va antes que vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. No sé si os llama la atención algo en esta frase. Decid a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué creéis
que Pedro es citado aparte de los discípulos? Hay una explicación que a veces dan algunas personas, no muy acertadamente precisamente, luego ya iremos viendo el porqué, y es que esto quiere decir que Pedro era distinto a los otros discípulos. Debía ser el grande entre los discípulos, el primer papa. Esta es una explicación que algunos dan. Veremos qué hay en verdad de todo esto y qué nos dice la lógica y el texto al respecto. Estos ángeles habían estado con Cristo como ángeles custodios durante su vida en la tierra. Habían presenciado su juicio y su crucifixión. Habían oído las palabras que él dirigiera a sus discípulos. Lo demostraron por el mensaje que dieron a los discípulos y que debiera haberlos convencido de su verdad. Estas palabras podían provenir únicamente de los mensajeros de su Señor resucitado. Ya veis, Jesús tenía sus ángeles custodios también. Y seguramente recordaremos episodios cuando Jesús pasa por en medio de la gente cuando lo quieren acabar con él. Todo esto es porque los ángeles custodios hicieron su función. Todos tenemos ángel custodio. Jesús tenía más de uno. Y es evidente el porqué. Era el blanco de todos los objetivos de Satanás. Decid a sus discípulos y a Pedro, dijeron los ángeles. Desde la muerte de Cristo, Pedro había estado postrado por el remordimiento. Su vergonzosa negación del Señor y la mirada de amor y angustia que le dirigiera el Salvador estaban siempre delante de él. De todos los discípulos, él era el que había sufrido más amargamente. A él fue dada la seguridad de que su arrepentimiento era aceptado y perdonado su pecado. Se le mencionó por nombre. Mirad qué distinta la explicación ante un mismo hecho. Pedro fue mencionado especialmente porque él lo estaba pasando mal. Él recordaba cómo había negado al Señor en el momento del juicio que tenía. Y eso no lo dejaba vivir en paz. A él fue dada la seguridad de que su arrepentimiento era aceptado y perdonado su pecado. Por lo tanto, es un ejemplo del efecto de esa redención que Cristo experimenta en la cruz por todos nosotros. Hay una palabra hay otro nombre al cual se le da a Pedro, que es Cefas. Muy bien. Si buscáis la palabra Cefas, veréis que viene del hebreo Kefas, que viene de la palabra Kef, que sigue con Kaf, Kafaf, y por lo tanto podréis ver que la siguiente palabra es Kafar, y después viene Kippur y Koper. O sea, Cefas está directamente relacionado con Kippur, que es expiación. Y recordemos que esta raíz estaba en la brea que recubría el arca también, Koper o Kofer. O sea que tiene un significado muy especial la palabra Cefas para Pedro, que además significa piedra, roca, pero hueca, en contraposición de una roca maciza. Una roca hueca en forma como de mano semicerrada, como si fuera un cuenco. También puede recordarnos eso una quilla de barco. O sea que yo creo que hay una reflexión solo en Cefas, solo en el nombre de Pedro, y hay una relación directa con el arca también. Por eso Pedro es una de las 3 columnas que habla el Nuevo Testamento: Santiago, Pedro y Juan. Y esos significados, esos nombres tienen también una correlación con la humildad y con el respeto a los inferiores. O sea que hay tres columnas interesantes. Santiago quiere decir, también es Jacobo, y viene de Jacob, padre de las 12 tribus. Por lo tanto,
Y recordemos que Santiago también se dirige a las 12 tribus cuando habla. O sea que hay ahí tres cosas muy relacionadas, ¿no? Los judíos, bueno, los hebreos, el arca y Juan. Y respecto a Pedro también recordemos que también quiere decir como piedra pequeña, piedra que rueda en el río, un rolling stone, ¿no? ¿Llaman? Y no lo estoy diciendo para reír, sino que es verdaderamente de lo que proviene o significa su nombre. A diferencia de la piedra en mayúscula, la roca, que es Cristo. Decid a sus discípulos y a Pedro que él va antes que vosotros a Galilea, allí le veréis. Todos los discípulos habían abandonado a Jesús y la invitación a encontrarse con él vuelve a incluirlos a todos. No los había desechado. Qué fácil hubiese sido para Jesús, decir, pues si siguen sin fe ni nada, pues allí os quedáis. No, no. Cuando María Magdalena les dijo que había visto al Señor, repitió la invitación a encontrarle en Galilea. Y por tercera vez les fue enviado el mensaje. Mirad una vez más cómo aparece el 3, del que tantas veces hemos hablado. Después que hubo ascendido al Padre, Jesús apareció a las otras mujeres diciendo, salve. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Mirad cómo va el 3 relacionado con ascenso. Entonces Jesús les dice, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Qué palabra utiliza Jesús para referirse a los discípulos? Mis hermanos. Ahora entendemos por qué a Jesús le gustaba tanto llamarse el Hijo del Hombre. Porque se hermanaba totalmente con nosotros. Y con su muerte nos hace sus hermanos. Porque somos hijos de Dios, visto desde el Padre, nosotros somos cubiertos por Jesús, por lo tanto nos ve a nosotros iguales a Jesús en el sentido de hermanos, porque es Jesús quien nos cubre con sus alas, digamos, ¿no? Por lo tanto, el hecho de ser intercesor hace que también seamos hermanos suyos. Es todo un trabajo completo, que cubre todas las expectativas. La primera obra que hizo Cristo en la tierra después de su resurrección consistió en convencer a sus discípulos de su no disminuido amor y tierna consideración por ellos. Interesante, ¿eh? Esa es su primera preocupación, su primera faena con los discípulos. Para probarles que era su Salvador vivo, que había roto las ligaduras de la tumba y no podía ya ser retenido por el enemigo, la muerte, para revelarles que tenía el mismo corazón lleno de amor que cuando estaba con ellos como su amado Maestro, les apareció vez tras vez. Quería estrechar aún más en derredor de ellos los vínculos de su amor. Id, decid a mis hermanos, dijo, que se encuentren conmigo en Galilea. Mirad cómo Jesús lo que primero hace es desprender su amor. Vez tras vez se fue apareciendo para mostrar su amor. ¿Habéis notado que hiciese algún milagro en esto? No, sencillamente va mostrando su amor. Al oír esta cita tan definida, los discípulos empezaron a recordar las palabras con que Cristo les predijera su resurrección, pero aún así no se regocijaban. Es interesante, hasta entonces no empezaron a recordar esas palabras de resurrección, pero aún no estaban contentos. No podían desechar su duda y perplejidad, aun cuando las mujeres declararon que habían visto al Señor. Los discípulos no querían creerlo, pensaban que era pura ilusión. Y curiosamente este argumento es el presentado por muchos que dicen, no, si es que lo vieron varios,
pero es porque todos estaban bajo un estado mental en el cual alucinaban y veían cosas que no eran ciertas. Pues ese era el argumento que los discípulos esgrimían con las mujeres. Una dificultad parecía acumularse sobre otra. Y mirad una vez más cómo Lenaguay aclara cuándo sucedió todo. El sexto día de la semana habían visto morir a su maestro. O sea, ¿cuándo es el sexto día? El viernes. El primer día de la semana siguiente se encontraban privados de su cuerpo. ¿Cuándo es eso? Domingo. Y se les acusaba de haberlo robado para engañar a la gente. O sea que sobre ellos ya pendía una acusación. Desesperaban de poder corregir alguna vez las falsas impresiones que se estaban formando contra ellos. Temían la enemistad de los sacerdotes y la ira del pueblo. Anhelaban la presencia de Jesús, quien les había ayudado en toda perplejidad. Esto nos va a situar en algo que acontece y que iremos leyendo en breve. Los discípulos tienen miedo de terminar realmente mal, físicamente. Que los judíos que no habían aceptado al Señor, como el Mesías, fueran a por ellos. Y esa es la situación que ellos están viviendo. Y esto lo hemos de tener presente para lo que vendrá después y para una explicación también que algunos dan a un texto de que nos está hablando cuando están todos reunidos, cerrados, encerrados en un lugar. ¿Con qué motivo? ¿Por qué están así? Ya lo iremos viendo. Con frecuencia repetían las palabras: esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Solitarios y con corazón abatido, recordaban sus palabras: si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Se reunieron en el aposento alto, y sabiendo que la suerte de su amado maestro podía ser la suya en cualquier momento, cerraron y atrancaron las puertas. Mirad cómo ellos tienen un gran desengaño encima. Esperaban que Jesús era el que había de redimir a Israel. Pero para ellos redimir a Israel, ¿qué concepto representaba? El ser liberados de los romanos. Aún tenían estos conceptos en la cabeza, después de 3 años y medio al lado de Jesús. Y después, claro, encima recuerdan esas palabras, que si a Jesús le tenían que hacer todas esas cosas, pues ¿qué les harían a ellos? Y debido a ese temor, estaban encerrados y atrancaron las puertas. Tenían mucho miedo, ¿eh? O sea, ¿estaban reunidos para alabar al Señor? No. No, porque no consideraban ni que Jesús hubiese resucitado, no se lo creían. Estaban encerrados juntos por temor a ser torturados, muertos. Y algunos aprovechan esto para decir, es cuando se reunieron en domingo, lo que quiere decir que hay que reunirse los domingos para alabar al Señor, como hicieron los discípulos. Falso. Ese argumento no se sustenta cuando leemos el texto entero. Y todo el tiempo podrían haber estado regocijándose en el conocimiento de un Salvador resucitado. En el huerto, María había estado llorando cuando Jesús estaba cerca de ella. Sus ojos estaban tan cegados por las lágrimas que no le conocieron. Y el corazón de los discípulos estaba tan lleno de pesar que no creyeron el mensaje de los ángeles ni las palabras de Cristo. Aquí vemos algo que generalmente esto que pasó con los discípulos nos pasa mucho, a menudo, a cada uno. Yo creo que no ha habido persona que esto no le pase. A veces, cuando vienen las dificultades, como ellos en ese momento, el corazón está y el pensamiento está
tan acongojado, tan comprimido que no permite ver más allá del sufrimiento que en ese momento estamos viendo y no nos paramos a ver que realmente hay algo detrás de todo ello y no vemos la salida por ningún lado. ¿Por qué? Por estar regocijándonos, si se puede decir, en eso, en el pesar, en el dolor, en ese momento que no vemos más allá. Entonces, tengamos como como ejemplo esto, que cuando vengan estas situaciones debemos de estar con los ojos bien abiertos. El pesar, claro, está, pero no debemos de estarnos ahí una y otra vez, y lo cual no nos permitirá ver lo que hay más allá de eso que nos está pasando. El Nahuatl llega a decir, y creo que lo dice bastante claramente, no lo insinúa, sino que lo explica claramente, al menos así lo recuerdo, que la desesperación es pecado. En ese sentido de llegar a pensar que no tienes solución es pecado, porque estás crucificando otra vez a Cristo. Es como si su sacrificio no fuera suficiente. Entonces, cuando recordamos toda su pasión, todo lo que hemos leído hasta ahora, todos esos momentos en ese sufrimiento que solo Él podía sufrir, esa intensidad que solo Él podía experimentar y que nadie más experimentará nunca, pues en eso tendríamos que recordar y gozarnos también en la solución que Él nos da. Por eso hay veces que quizás confundimos la humildad con la desesperación. Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. El equilibrio ahí es básico. La falta de fe es lo que lleva a muchas personas precisamente a depresiones. Y la depresión o se llega a ella por falta de oración, por falta de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Si vamos recordando siempre cómo nos ha ayudado a proseguir adelante, eso tiene que desaparecer de nuestras mentes. Pero tantas veces nos cerramos en nuestros propios problemas que el sacrificio de Cristo parece, como decía Ángel, que no hubiese sido suficiente. Ese es el más grave error que puede cometer un humano, porque lleva a apartarse totalmente de Cristo. Es lo que Satanás busca, es una sutil... te va entrando poco a poco en ese hueco, en ese agujero, y al final hace que pienses cosas. Pienses, ostras, pero ¿por qué? ¿Pero cómo es posible? Que no paro, que no hay maneras, que siempre para abajo, que... Y esos pensamientos son autodestructivos y es lo que Satanás está esperando que digas, porque eso va a entrar en tu mente, se va a convertir en una espiral de perdición. ¿Cuántos están haciendo todavía lo que hacían esos discípulos? ¿Cuántos repiten el desesperado clamor de María? Han llevado al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿A cuántos podrían dirigirse las palabras del Salvador? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Está al lado de ellos, pero sus ojos cegados por las lágrimas no lo ven. Les habla, pero no lo entienden. Qué descripción tan clara. Es que es muy profundo ese a quién buscas. Porque si tú sabes que Jesucristo resucita y buscas ahí, ¿a quién buscas? Encontrarás al otro, ¿no? Si sigues buscando ahí. O sea que estuvieron al límite, yo creo ahí. Estuvieron rozando el no volver, ¿eh? Los discípulos fracasaron totalmente con Cristo en esos 3 años y medio. Que Jesús ya sabía que iba a pasar, claro que lo sabía, pero para ellos fue un fracaso, porque el estar con Él, el que constantemente les repitiera que iba a morir y que iba a ser resucitado y ellos no lo entendieran, pues fue un fracaso. Y un fracaso porque si vemos el historial de los discípulos a través de los años que pasaron con Cristo,
ellos estaban haciendo caso a qué, a sus sentidos, porque ellos querían un rey que los librara de la tiranía del momento, querían un reino terrenal, no el celestial, no el que Cristo constantemente les citaba y el que estaba en las profecías bíblicas. Entonces vemos ahora que si nosotros no pasamos en eso, en complacer mi parte terrenal, aunque sean con cosas supuestamente buenas, por ejemplo, yo quiero tener un buen trabajo, tener aquella gran casa, tener mis comodidades aquí en esta tierra, y no estamos viendo la patria celestial, vamos a fracasar igual que los discípulos. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y resulta que no ven a Jesús por las lágrimas. ¿Cuántas veces los problemas hacen que muchas personas, sus lágrimas les salgan? ¿Y dónde está la confianza en que el Señor nos va a ayudar? ¿Dudamos realmente de la resurrección de Jesús? ¿Dudamos que va a regresar pronto y que todo lo que hizo aún no ha concluido por nosotros? ¿Y eso va precisamente a terminarse en breve? Centrarnos en estos pensamientos de anhelar muchas cosas o de centrarnos demasiado en las cosas del mundo, cuestiones políticas incluso, puede llevar a que dejemos de lado el buscar a quien debemos estar buscando continuamente, que es a Jesús. Jesús no está lejos de nosotros, Jesús está a nuestro lado. Pero tantas veces el ser humano no se da cuenta de ello. Estamos hechos de un modo que nuestra ceguera espiritual es tremenda. Cuantos más años han ido pasando desde la entrada del pecado en esta tierra, al ser humano le cuesta más conectarse con Dios. Esa carga de pecado pesa mucho, por generaciones. Pero aún y así, tenemos grandes cosas para seguir confiando en Dios. ¿No ha trabajado en nuestras vidas? ¿No lo hemos notado tantas veces? Si no lo hemos notado es que realmente tenemos un problema. No nos hemos dado cuenta cómo en la palabra de Dios se transmiten profecías, se transmiten todas las enseñanzas que nos llegan al corazón, nos ayudan a discernir, nos dan claridad meridiana sobre lo que ha acontecido, lo que acontece y por tanto lo que acontecerá. Si dejamos de estudiar la palabra de Dios y de orar, fácilmente las lágrimas no van a dejarnos ver muchas cosas, especialmente a Jesús. Hoy he recibido un WhatsApp de Samuel enviando un texto, una cita de Elena White, y en una de las partes decía que si nosotros observamos la vida de Jesús, observamos su pasión, observamos su carácter y queremos ser como Él, que nos llevará a excavar en la veta de la verdad. Y eso implica escarbar y escarbar. Y es muy gráfico. Es muy interesante porque, de hecho, es lo que queremos hacer, ¿no? Escarbar en el arca, escarbar en Sodoma, escarbar en Jerusalén. ¿Qué hizo Ron? Escarbar, escarbar, escarbar. Y las piedras hablarán, ¿no? ¿Y las piedras dónde están? Bajo tierra también. O sea que todo tiene ese símbolo, tanto físico como espiritual. Escarbar en la veta de la verdad. Y una veta es como un filón de oro. Es un filón. Tú entras y empiezas a escarbar y empiezas a sacar y a sacar y a sacar. Y cuando te das cuenta que dices, hay más, y hay más, que hay más. ¡Guau! Es una veta, es un filón. No tiene fin, es profundo. Y más profundo, y cada vez más profundo. Y eso solo por contemplar a quién, a Él. Y Él te lleva a escarbar. O sea que estamos hechos para escarbar. Si no escarbamos en busca de la verdad, nos morimos. Y es actividad. ¿Pero actividad en qué sentido? ¿Todo el día moviéndonos, todo el día ajetreados? No.
hay que ajetrearse, sí, pero en la búsqueda de la verdad. Y ahí estaremos en equilibrio. A lo mejor para los demás no, pero nosotros estaremos en paz, porque es lo que Dios quiere que hagamos. Y no lo haremos nosotros, sino lo hará Él a través nuestro. Y eso es el máximo. No hay otra cosa mayor en esta tierra. Ojalá que la cabeza inclinada pudiese alzarse, que los ojos se abriesen para contemplarle, que los oídos pudiesen escuchar su voz. Id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado. Invitadlos a no mirar la tumba nueva de José, que fue cerrada con una gran piedra y sellada con el sello romano. Cristo no está allí. No miréis el sepulcro vacío, no lloréis como los que están sin esperanza ni ayuda. Jesús vive, y porque vive, viviremos también. Brote de los corazones agradecidos y de los labios tocados por el fuego santo el alegre canto. Cristo ha resucitado, vive para interceder por nosotros. Aceptad esta esperanza y dará firmeza al alma como un ancla segura y probada. Creed y veréis la gloria de Dios. Mirad cómo nuestra vista no debe estar centrada en lo que quedó en la tierra solo. Jesús no está en esa tumba. Sí que es cierto que nosotros podemos ir para mostrar dónde fue el sepulcro de Cristo y mostrarlo al mundo. Podemos mostrar también dónde está esa piedra y ese sello romano sobre la tumba, pero no para decir, mira, aquí terminó todo, sino para decir, sí, hicieron todo esto, pero Cristo no está aquí, su cuerpo, Él resucitó. Y la esperanza tiene que estar precisamente en Jesús, porque si esa es nuestra esperanza y es nuestra realidad, nadie nos va a tumbar. Solo en Cristo tendremos la seguridad de la salvación, la seguridad para vivir en paz cada día de nuestras vidas hasta el mismo fin. Bien, el capítulo terminaba aquí. Ya veis que nos va dando detalles que realmente cuando se analizan, y seguro que a nosotros se nos pasan muchos por alto, podemos ver cosas que nos van cimentando en la palabra de Dios. Nos damos cuenta cómo todos estos capítulos siguen aclarándonos cuándo acontecieron esos 3 días y 3 noches. Nos sigue situando continuamente lo que tantas veces se ha dicho. El viernes muere Jesús, antes de la puesta de sol, el sábado está en la tumba, y ha habido la resurrección, y el domingo aparece. No es de miércoles a domingo o a sábado, sino que es como siempre hemos entendido, aunque a muchas personas eso no les termine de gustar porque no consiguen entender todo lo que fue asociado con esto. Pero aún no vamos a entrar en detalles para concretar, por si aún no lo habéis visto por vosotros mismos o por si aún no habéis encontrado ciertas cosas al respecto. No vamos a entrar en detalles sobre los 3 días y 3 noches con toda la explicación, porque aún hay algo más relacionado y para eso conviene que sigamos aún leyendo más sobre las citas de Ellen White en este libro. El viaje a Emaús es el capítulo 83 y que nos va a servir para darnos cuenta también de detalles que no van a dejarnos indiferentes para nada. Hacia el atardecer del día de la resurrección, 2 de los discípulos se hallaban en camino a Emaús, pequeña ciudad situada a unos 12 kilómetros de Jerusalén.
12 kilómetros de Jerusalén. Evidentemente podemos pensar, bueno, el 12, la aplicación que tantas veces ya sabemos que tiene, pero además 12 se compone de 1 y 2, que son 3. Y eran 2 discípulos también. Eran dos discípulos y alguien más que es el que aparece junto a ellos. El tercero. Por eso mirad, si es interesante, cuando leemos el texto bíblico, o en este caso, Elena White dando unos detalles, podemos seguir percibiendo que por toda la Biblia se nos está diciendo lo mismo. La correlación entre 2 y después venida de Cristo. Y 12 sería también un 120. Un 120 Sí. jubileos también. Estos discípulos no habían tenido un lugar eminente en la obra de Cristo, pero creían fervientemente en Él. Ya veis que no todos eran protagonistas, ¿eh? Hay algunos que destacan más en el relato bíblico, pero que fueron seleccionados también por Cristo mismo para ser sus discípulos. Y en este caso vamos a ver cómo, si hasta entonces no habían tenido un lugar eminente, ahora van a ser siempre recordados precisamente por el viaje a Emmaús, para toda la historia. Habían venido a la ciudad para observar la Pascua y se habían quedado muy perplejos por los acontecimientos recientes. Ya veis que, una vez más, todo coincidía en Pascua. Habían oído las nuevas de esa mañana, de que el cuerpo de Cristo había sido sacado de la tumba, y también el informe de las mujeres que habían visto a los ángeles y se habían encontrado con Jesús. Volvían ahora a su casa para meditar y orar. En la Biblia dice 60 estadios. Buen número también, 60 ¿no? estadios. Y después del 6 aparece quien aparece, ¿eh? Sí, 60 estadios. Cómo continuamente temas que parece ser que no tengan nada que ver nos siguen llevando a la fecha del retorno de Cristo. Mirad que ellos, por lo que dice aquí, estaban al tanto de muchas cosas, ¿eh? Pero había algo que ellos seguían haciendo: meditar y orar. ¿Se habían desconectado estos dos discípulos de Dios? No. Proseguían tristemente su viaje vespertino, hablando de las escenas del juicio y de la crucifixión. Nunca antes habían estado tan descorazonados. Sin esperanza ni fe, caminaban en la sombra de la cruz. Interesante lo que está diciendo, ¿eh? Sin esperanza ni fe. Ellos aún tenían esas ganas de meditar y orar, pero su esperanza y su fe parecían ya concluidas. Caminaban en la sombra de la cruz, solo veían sombra. No habían progresado mucho en su viaje, cuando se les unió un extraño, pero estaban tan absortos en su lobreguez y desaliento que no le observaron detenidamente. Continuaron su conversación, expresando los pensamientos de su corazón. Razonaban acerca de las lecciones que Cristo había dado, que no parecían poder comprender. Mientras hablaban de los sucesos que habían ocurrido, Jesús anhelaba consolarlos. Había visto su pesar, comprendía las ideas contradictorias que, dejando a su mente perpleja, los hacían pensar: ¿podía este hombre que se dejó humillar así ser el Cristo? Ya no podían dominar su pesar y lloraban. Iban andando, iban hablando, con alguien a su lado, y lloraban. No se contenían, ¿eh? Jesús sabía que el corazón de ellos estaba vinculado con él por el amor, y anhelaba enjugar sus lágrimas y llenarlos de gozo y alegría. Pero primero debía darles lecciones que nunca olvidaran. Mirad
cómo Jesús sigue buscando la forma de dar lecciones. Esto es muy importante, porque muchas veces nos podemos parar en una fría doctrina, en unos fríos 10 mandamientos, no movernos de algo rígido. Pero Jesús, ¿qué estuvo buscando siempre, con todas las personas con las que tuvo contacto? Darles lecciones, enseñarles algo que siempre más les mantendría una fe viva. Otra cosa que de lo que estabas hablando, que a veces que en ese momento Jesús trataba de, o sea, él no les reprochaba en sí lo que ellos estaban pasando, en cambio que los estaba tratando de consolar, les estaba tratando de dar fe y de dar amor. Y veo ahora, hay personas que están tratando supuestamente de hacer una reforma, o tratar de que algunos tengan una reforma, pero lo hacen de una manera que se van a un extremo y con un frío formalismo que caen en esa que cuando algún hermano está equivocado o tal vez no está haciendo las cosas bien, lo miran y empiezan a decirle un montón de cosas de una manera tan descorazonada, que realmente uno se queda, es cierto, están en pro de la verdad presente, pero por otro lado no están teniendo el amor de Jesús. ¿Por qué? Porque están crucificando a esta persona o alguna cosa que ellos están haciendo, y lo están haciendo de una manera muy terrible, incluso a veces hasta con insultos. Entonces no están haciendo, dice que están tratando de poner los estándares altos de toda la doctrina, pero al contrario no están haciendo lo que Jesús hacía. Están yéndose a extremos, no haciendo las cosas con amor como Él los hacía, sino realmente como los fariseos, reprochando lo que hacían los fariseos, pero al fin y al cabo se está yendo por el mismo camino. Yo, a lo mejor no va en relación con lo que ha dicho ella ahora, pero estaba buscando la información de Emaús porque recordaba que tenía un significado interesante. Y viene del hebreo yem, que viene de yom. Yom es día. Y esa misma expresión puede entenderse como día, tiempo o año. Y todos iban caminando hacia ese punto, y que además significa aguas calientes, mula. O sea que todo ese Emaús tenía un significado especial y hacia allí caminaban todos. No era un sitio que estaba a una distancia concreta, tenía un significado concreto, por eso fue con ellos también. O sea que todo es lo que decíamos, ¿no? Un mensaje constante. Siempre. Cada cosa que él hacía era un mensaje a descifrar, una beta, como decíamos, a excavar. Y siguiéndolo a él, ¿qué vemos? Que seguimos excavando, seguimos excavando. Y Él nos guía, es que es precioso todo. Respecto a lo que Fanny estaba diciendo, hay algo que una vez más nos debería hacer pensar y recordar la historia de la Iglesia Adventista en ese famoso congreso de Minneapolis en 1888, donde la gran disputa fue la justificación por la fe, donde por un lado había un grupo de hermanos de mucha base, de los pioneros, que de acuerdo que creían en prácticamente todo lo correcto, pero su forma de expresar la doctrina, su forma de expresar el mensaje a los demás, tenía un problema, y era la falta de amor. Y Jones y Waggoner, a los cuales Ellen White apoyó en esos momentos, tenían un mensaje muy claro enviados por Dios para dar al pueblo adventista, y era la justificación por la fe.
recordar que todo esto sin Cristo no servía de nada y que sin amor de nada sirve el legalismo. Esto tardó en comprenderse. Elena White fue muy dura hablando al respecto y dura para corregir, no para hacer daño. Y mostró su gran preocupación porque veía que el Espíritu de Cristo no siempre se estaba manifestando en ese lugar, porque se decían las cosas con aspereza. Bueno, finalmente la Iglesia se dio cuenta con el paso del tiempo y de la gran labor que Elena White siguió haciendo al respecto con sus escritos. Y debido a todo esto, se aceptó con claridad que la ley y la misericordia y la bondad, el amor, tienen que ir juntos. La sana doctrina más el carácter de Cristo en sus fieles. Si no, de nada serviría todo lo que se hiciera. Finalmente esto parece ser que cuajó, pero ha ido pasando el tiempo y eso se ha otra vez llevado a malos puntos, en los cuales hay personas que se han vuelto a dedicar a solo letra y otros solo lo otro, el amor. Y el equilibrio se ha perdido tantísimas veces de nuevo. La historia se está repitiendo. Una vez más, hace falta volver a lo que debe ser. Todo esto tiene que ir junto. No se puede desasociar una cosa de otra. Imaginaos a Jesús con su buen carácter pero sin ley. Imaginaos a Jesús con todo lo contrario. No puede ser. Cristo es las dos cosas unidas. Y nosotros debemos tener el mismo planteamiento. Ser cristiano está muy bien, tener la sana doctrina, la que es correcta, la ley también. Pero si no tenemos el amor para transmitirlo, de nada va a servir. Creo personalmente que eso, el hecho de ponerte en un extremo, de hacerte fuerte en un punto concreto y obviar el resto de puntos, viene por el hecho de no estudiar el global, de no estudiar todos los ámbitos de la doctrina y no entender que todo tiene su parte de importancia. Porque Elena White te habla de muchísimas cosas y la Biblia te habla de muchos matices y todos tienen su parte de importancia, si no, no estarían. Entonces, muchas veces, no, es que a mí solo me interesa el tema de la fe. Y solo leemos lo que habla Elena White de la fe y todo lo que está escrito en la fe, sea de Elena White o sea de cualquier otro teólogo, la fe. O, mira, yo solo de la ley, voy a leer, entender la ley, vamos a estudiar los hebreos hasta el fondo y cómo entendían ellos la ley, con todas las palabras que utilizaban sobre la ley, y luego, entonces te vas concentrando en una cosa concreta y lo otro te vas como, se va quedando a un lado. Y entonces cuando tendemos a, porque vemos que los demás no se preocupan tanto por ese tema, ¿cómo es posible? Y sí que se preocupan. Lo que pasa es que en su justa medida y en el equilibrio del resto de temáticas, ¿no? Que es lo que te da la paz y la tranquilidad, ¿no? Y de hecho entender, cuando ves el global, tienes más empatía por los demás. Cuando ves que alguien sufre, cuando tú aplicas todo eso a tu vida y ves que alguien sufre, tienes más empatía por los demás, porque sabes que, mira, el texto aquel habla de eso, ¿qué le pasa a esa persona? Si no has leído eso sobre lo que le pasa a esa persona, no puedes tener empatía por él. No le vas a recordar siempre, oye, mira, ten fe. Hay más cosas, ¿no? Pues por eso. Y sobre todo, a veces lo que hablaba de los extremos, Elena White nos repite una y otra vez a ser personas equilibradas en todos los aspectos de nuestra vida. Nunca los extremos son buenos, ni para el lado del mal, ni para el otro lado. Tener un punto de equilibrio en el que la gente nos pueda ver y que somos personas normales,
no personas extremistas que realmente que después se quieran ir o huir de nosotros. Y también lo digo porque muchas veces en las redes sociales hay tantos debates y tantas cosas que no vale la pena ni tan siquiera mirarlo, pero hay personas que se miran, que están defendiendo supuestamente una verdad presente y lo llevan a un extremo tanto que el amor totalmente queda desfigurado en esta persona. Tanto se habla de que yo sigo lo que Cristo dice, lo que Cristo hacía, y el amor ¿dónde está? Insultan a otras personas que tal vez no están bien, pero que quieren buscar alguna solución a sus problemas. La insultan de una manera que realmente parecen más fariseos que el mismo Jesús. Y otra cosa, se habla mucho a veces de verdad presente, y verdad presente tenemos que tener en cuenta en qué tiempo estamos. No decir que es una verdad presente cosas que no es que no se van a mencionar, sino que ya en el pasado fueron verdad presente. La verdad presente para este tiempo. Y como decían, englobar todas las cosas que Elena White hablaba y que la misma Biblia dice. De predicar la sana doctrina, pero en su debido contexto. Y la verdad presente que toca para este tiempo actual. Y díjoles: ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofás, le dijo: tú solo peregrino eres en Jerusalén, y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Ellos le hablaron del desencanto que habían sufrido respecto de su maestro, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes dijeron, le entregaron a condenación de muerte y le crucificaron. Con corazón apesadumbrado y labios temblorosos, añadieron, mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Otra vez nos vuelve a decir, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Bien, pues ya veis en qué momento nos está situando. Mirad cómo estos dos discípulos, si vamos a su parte más humana, están totalmente por los suelos. Y solo piensan en que ellos estuvieron al lado de un maestro que era un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, pero que debido a los dirigentes fue condenado y crucificado. Y todas sus esperanzas estaban por los suelos. Pero dan el detalle, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Y al tercer día, ¿quién tienen con ellos? A Jesús. Pero ellos aún no lo sabían. Mirad una vez más, continuamente se nos está dando la lección. Día igual 1000 años. Al tercer día, Jesús con los suyos. El regreso de Jesús. El tercer día se presenta el tercero. O sea, al tercer día se presenta el tercero del grupo, que es Jesús. Sí, sí. Era extraño que los discípulos no recordasen las palabras de Cristo, ni comprendiesen que Él había predicho los acontecimientos que iban a suceder. No comprendían que tan exactamente como la primera parte de su revelación, se iba a cumplir la última, de que al tercer día resucitaría. Esta era la parte que debieran haber recordado. Y ahora me pregunto,
¿Y no sería la parte que debería recordar el pueblo de Dios, que al tercer día Jesús volverá? Entonces, a ver, al tercer día resucita y 3 días después se les presenta a ellos, ¿no? ¿Es eso lo que estamos leyendo? ¿Tengo No, entendido? no. ¿O es el mismo día que resucita? Todos el mismo día. En el mismo día que resucita se le presenta a ellos. Ya veis qué triste es. Las lecciones no las aprendemos nunca. Seguimos repitiendo el mismo error de ellos. Por profecía se les había dicho lo que acontecería y cuando Él volvería con ellos, vivo, resucitado. Y a nosotros se nos dice lo mismo, con un paralelismo tremendo para la segunda venida de Jesús, y parece ser que no hemos entendido absolutamente nada. Y así está el pueblo de Dios, sin saber cuándo va a ser el regreso de Jesús. Y esta era la parte que debieran haber recordado. Los sacerdotes y príncipes no la habían olvidado. El día después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Pero los discípulos no recordaban estas palabras. Mirad cómo hay personas, y en este caso muy ejemplificado por los sacerdotes, los príncipes de los sacerdotes, que conocían muy bien las palabras de Jesús, mejor que los que habían estado con él 3 años y medio. Es toda una lección, para los que nos llamamos discípulos de Cristo. Hay cosas que saben los otros sobre la palabra de Dios que a veces ni nosotros recordamos. Vaya lección. Pero para ellos, a su vez, aunque sabían, y esto es otra gran lección, aunque sabían mucho de las palabras de Cristo, no le hicieron el más mínimo caso, sino que las utilizaron precisamente para decir aquel engañador. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Los discípulos se preguntaban: ¿quién podía ser este extraño, que penetraba así hasta su misma alma, hablaba con tanto fervor, ternura y simpatía, y alentaba tanta esperanza? Estas fueron las palabras que Jesús les dirigió a ellos, en medio de esa desesperación. Por primera vez desde la entrega de Cristo, empezaron a sentirse esperanzados. Con frecuencia miraban fervientemente a su compañero y pensaban que sus palabras eran exactamente las que Cristo habría hablado. Estaban llenos de asombro y su corazón palpitaba de gozosa expectativa. Mirad cómo tienen a alguien al lado que les dice todo en el mismo tono que Cristo, las mismas palabras que Cristo les hubiese dicho, y aún no lo reconocen. Pero algo se estaba encendiendo dentro de ellos. Jesús tuvo que ir trabajándolos. Mirad cuán importante son las lecciones que nos da Cristo. No da las cosas de golpe, va dando para que se vayan asimilando, para que algo en la persona despierte y se dé cuenta. Volver en sí. Empezando con Moisés, alfa de la historia bíblica, o sea, al principio, Cristo expuso en todas las Escrituras las cosas concernientes a Él. Si se hubiese dado a conocer primero, el corazón de ellos habría quedado satisfecho. En la plenitud de su gozo, no habrían deseado más, pero era necesario que comprendiesen el testimonio que le daban los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento. Su fe debía establecerse sobre estas.
Cristo no realizó ningún milagro para convencerlos, sino que su primera obra consistió en explicar las Escrituras. Ellos habían considerado su muerte como la destrucción de todas sus esperanzas. Ahora les demostró por los profetas que era la evidencia más categórica para su fe. Qué psicología la de Jesús, qué forma de trabajar tan bien hecha para que no se basaran en espectáculo, sino que se basaran en el texto. O sea, que en el camino a ese día, a ese año, les habla de profecía para prepararlos. Totalmente, sí. O sea, que no te suena de nada el proceso. Poco. O sea, esas dos personas son la gente del tiempo final. Y ahí Jesucristo se está poniendo en el acto del profeta, del que explica, del que el profeta entendido como el que habla de la palabra de Dios, les explica las profecías concernientes a la vida, porque él les estaba explicando las profecías concernientes a su presente. Lo que ellos estaban viviendo en ese momento y su verdad presente. Su verdad presente. O sea que es la profecía respecto a las cosas que pasaban a su alrededor para que ellos asociaran esa profecía con lo que estaban viviendo. ¿No es lo mismo que ahora? ¿No tenemos que hacer lo mismo nosotros? Explicarles la profecía a la gente del tiempo final que una lo que están viviendo a su alrededor con la profecía. ¿Y a qué lleva esto? Al mismo Cristo, porque es a su venida. Siempre la misma historia. Y está especialmente diseñada para el tiempo final. Especialmente. Es la repetición de la historia, una vez más. No hay nada nuevo debajo del sol. Al enseñar a estos discípulos, Jesús demostró la importancia del Antiguo Testamento como testimonio de su misión. Muchos de los que profesan ser cristianos ahora descartan el Antiguo Testamento y aseveran que ya no tiene utilidad, pero tal no fue la enseñanza de Cristo. Tan altamente lo apreciaba que en una oportunidad dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Mirad cómo Jesús siempre, cuando hablaba, o tantísimas veces, hacía referencia en sus palabras a textos del Antiguo Testamento. Y muchas personas creen que era enseñanza nueva la que daba, y no. Tantísimas veces estaba haciendo referencia a esos textos que él mismo había estudiado de pequeño hasta esos momentos, y del cual él mismo había sido el originador antes de encarnarse. Y va buscando aún que le demos la importancia a su palabra de vida, que recordemos que el Antiguo Testamento tiene grandes lecciones, grandes datos para aportarnos que ahora necesitamos. Recordemos las palabras del apóstol, que nos hablaba de que las cosas antiguas, ¿para quién fueron especialmente hechas? Para los que han alcanzado los fines de los siglos. O sea, ¿quién? Nosotros. ¿Cómo podemos desestimar todo lo del Antiguo Testamento y solo centrarnos en el Nuevo? Cuando el Nuevo da explicación al Antiguo, pero se van complementando, y aún hay cosas en el Antiguo, y lo iremos viendo, si no lo hemos visto suficientemente aún, que nos van a dar gran luz para el momento del retorno de Cristo. Hay un tema que quizás sale un poco de la línea, pero dice Elena White que el origen del pecado de los hebreos del Antiguo Testamento en el desierto del pueblo hebreo fue la intemperancia en la comida y en la bebida. Ese fue el origen del pecado, el origen de todo el mal. O sea que si eso va dirigido al tiempo final, ¿cómo nos vamos a enfrentar a entender la profecía? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a entender que Cristo viene pronto? ¿Cómo nos vamos a enfrentar si se está repitiendo y tenemos que evitar esa intemperancia? Pues todo lo que estaba escrito allí, todo, absolutamente todo, estaba escrito para
nosotros. O sea, de hecho, la reforma pro salud que Elena White abanderó ya era simplemente recordatorio del mensaje del Antiguo Testamento. O sea que eso mismo ya está ahí, y es el brazo derecho del tercer ángel. Una vez más, lo que nos damos cuenta es que la verdad presente es la conjunción de todo lo que ha sido válido y es válido aún ahora, más lo importante de lo que nos concierne directamente por los días en que vivimos. Un énfasis. Hay un énfasis en unas cosas concretas que se tienen que tener más en cuenta por el tiempo que vives, claro, sin abandonar el resto, porque si no te desequilibras. Y es lo que pasó con gente, ciertas personas, en el momento fuerte de la reforma pro salud en sus tiempos, ¿no? Que solo era el pam, ahí rajatabla, y hacían que mucha gente hiciera cosas que quizás no le iban bien, pero solo porque aquella gente lo decía, ¿no? Entonces se olvidaron del resto, de la piedad primitiva, del amor, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? De la empatía, se olvidaron, solo ese mensaje, ¿no? Otra cosa que ya lo había mencionado era que Jesús no les demostró con espectáculo ni con manifestaciones sobrenaturales. Simplemente se fue a la Escritura, porque no quería mover sus emociones, sus sentimientos para que creyeran. Él quería ir ¿a dónde? A su entendimiento, a su conocimiento, a que recordaran lo que habían estado estudiando. ¿Qué pasa ahora? Actualmente en nuestros tiempos, la mayor parte del mundo protestante, ¿a qué se va? A estas manifestaciones de milagros y de cosas sobrenaturales y de emociones y de exaltaciones, y realmente no se va a lo que tenemos que estar haciendo, que es escudriñando la Escritura, y de ahí estarnos sorprendiendo. ¿Pero por qué? Porque ahí ha estado todo desde el principio, ha estado toda la historia desde el principio hasta el fin. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque también va ligado a lo que hablamos de la reforma pro salud. Nos alimentamos con cosas que van estimulando la parte emocional, van estimulando nuestras emociones fuertes, y entonces ya no podemos ver lo demás. Entonces la importancia de tanto que nos alimentemos bien como que estemos en el lugar donde debemos de estar, que es en la naturaleza, para estar aprendiendo las lecciones que Jesús aprendía cuando estaba en contacto con la naturaleza y en contacto con la palabra de Dios. Es la importancia de poder cuidar nuestros cuerpos para que nuestra mente pueda escudriñar y entender la palabra de Dios, que es lo único que nos va a hacer crecer en la fe. No es una manifestación sobrenatural, sino que es el conocimiento, la sabiduría, que la sabiduría, como estamos viendo en esta semana en la escuela sabática, se trata de ello, de conocer a Cristo y de obedecer lo que Él nos ha mandado. Elena White nos recuerda que en estos momentos, en esa situación que tú comentabas, hay dificultades para comprender la fría razón. Ella habla de la fría razón. Y es lo que aquí estaba haciendo Jesús. Por la fría razón estaba consiguiendo que su sangre hirviera. Quiere decir que no hay emoción. No es emocionante la vida del cristiano, estamos todo el rato como robots, no es cierto. Pero la fría razón te lleva a sentir cosas. ¿Pero de dónde viene? Del entendimiento. De la fría razón viene esa emoción, que es una consecuencia de esa razón. Y aquí vemos como Cristo otra vez nos enseña el método que creo que era Natán, que hizo con David. Con el rey David, creo que era Natán, ¿no? Se llamaba el sacerdote. Bueno, no recuerdo. Que es hacerle ver a la otra persona, hacerle ver al que le explicas, para que sea él el que reaccione y abra su puerta. Porque recordemos que no puede entrar Cristo si nosotros no abrimos la puerta. ¿Cómo lo hace para que abramos la puerta? Nos envía mensajes. Nos dice, ¿ves? Esto es así. ¿Ves? Esto es así. Entonces tú lo buscas y te lleva a la verdad. Entonces cuando lo ves, abres la puerta y dices, pues puede ser. Y cuando abres la puerta, entra a saco.
entra como una avalancha. En cuanto nos planteamos la posibilidad de que es cierto, ya entra. Y eso es lo que hace continuamente. Cuando dice la palabra de Dios que nos empuja, nos arrastra, nos quiere llevar a una dirección y nosotros no nos enteramos. Pues aquí ellos estaban siendo sinceros, y como eran sinceros, estaban poco a poco llevando y entrando y llegando y siguiendo a lo que él estaba diciendo. Es la voz de Cristo que habla por los patriarcas y los profetas, desde los días de Adán hasta las escenas finales del tiempo. Mirad si esto es interesante, ¿eh? Nos está hablando que es la voz de Cristo, tanto desde el punto de partida de Adán, van pasando patriarcas, profetas, hasta las escenas finales del tiempo. ¿Y en qué lo centra esto? Ahora lo veremos. El Salvador se revela en el Antiguo Testamento tan claramente como en el Nuevo. Es la luz del pasado profético, lo que presenta la vida de Cristo y las enseñanzas del Nuevo Testamento con claridad y belleza. Los milagros de Cristo son una prueba de su divinidad, pero una prueba aún más categórica de que Él es el Redentor del mundo se halla al comparar las profecías del Antiguo Testamento con la historia del Nuevo. Por tanto, el conocimiento de la palabra de Dios es la clave para entenderlo, es la clave para prepararnos, es la clave para dar el mensaje a los demás. Sin profecía, el pueblo es disipado. Y mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, por haber rechazado el conocimiento. Una vez más nos damos cuenta, la profecía es dada ¿por quién? ¿Por el hombre? Por Cristo mismo. Desde el Génesis al Apocalipsis. Si la profecía, especialmente las aplicadas al último tiempo, nos molestan, tenemos un grave problema, porque nos está molestando la voz de Cristo. Por eso debemos estudiarlo todo. Como antes hemos dicho, ser cristianos equilibrados, que nos versemos en todo el conocimiento bíblico, cuanto más mejor. Pero todo eso sin olvidar tener el carácter de Cristo. Su amor. Es la única forma en que las profecías darán el conocimiento a la gente para que decidan. Pero cuando nos vean a nosotros como libros abiertos, deben ver precisamente a un representante de Cristo. Ojalá seamos conscientes que estamos en el último tiempo y que estas verdades que aquí se nos están diciendo deben ser aplicadas para cada uno de nosotros, porque el tiempo se está acabando y aún hay muchas personas allí fuera que no han oído el mensaje de Dios, que no han podido comprobar que las profecías hablaban de un Salvador y que ese Salvador murió, resucitó y dentro de tan pocos años va a volver. Cuánta gente desesperada en este mundo, cuántos suicidios cada día, porque la gente aún desconoce este mensaje y algunos lo han conocido y lo han desechado. Pero la responsabilidad es nuestra. Somos nosotros los que debemos dar este mensaje de esperanza al mundo. Todo va de mal en peor, pero las profecías no terminan solo con la resurrección de Cristo, ni terminan en 1844, terminan en 2031 y van aún más allá. Jesús vuelve ese año, sí, pero aún hay profecías que nos siguen dando esperanza, aún después de eso, y nos siguen diciendo lo que va a acontecer. Todo lo que necesitamos está en la Biblia. Solo es cuestión
de buscar con la ayuda de Dios. Me recuerda esta frase, comparar las profecías con la historia. Si le quitamos la profecías con la historia. Profecías con historia. Me recuerda la primera charla que fui a ver al gimnasio que Víctor tenía en el año 2002. Más o menos. Y ahí con su papelillo, con esa letra que solo entiende él, y a viva voz, nada de PowerPoints, nos regaló una Biblia a cada uno, que aún conservo, que es mi Biblia, y ahí empezó a comparar las profecías con la historia. Y eso fue lo que llegó, y eso fue lo que el Espíritu Santo utilizó para llegar a mi corazón y a los de más gente. Y parece ser que es lo que Cristo hizo allí y lo que hay que seguir haciendo aún, porque ahora estamos viviendo historia contemporánea, pero lo más increíble del tiempo presente es que estamos viviendo la historia día a día y viendo el cumplimiento día a día, mes a mes, con un privilegio que pocos han tenido. Pocos han tenido este privilegio con los medios que hay hoy en día, con la rapidez de noticias. O sea que es para estar pendientes y para estar, creo yo, emocionados. Desde ese gimnasio, el Orígenes, tuvimos el privilegio de presentar unas primeras conferencias anteriores a la serie del Gran Engaño. Fue cuando precisamente Ángel asistió, entre otras personas, y con el paso del tiempo aceptó el mensaje, y él ya participó desde la primera de la serie del Gran Engaño, junto a mi hermano. Pues bien, él es un claro testimonio de que hay que presentar las profecías para hacer despertar a la gente intelectual de este mundo, y también a los que quizás no son tan intelectuales, pero que ante las evidencias reaccionan. Y esa lección la debemos tener siempre presente. Cristo hizo esto. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pero recordemos, no podemos centrarnos exclusivamente en una sola cosa. Por eso nuestro ministerio quiere decir las verdades en todos los temas relacionados con un cristiano, desde alimentación, salud en general, profecía, educación, todo lo que haga falta. ¿No es la Biblia así? ¿No son los escritos de Ellen White también así? Pues así debe ser el cristiano, así debemos ser nosotros, y hacernos a todos, para que todos puedan captar desde su propio lenguaje el mensaje final para poder ser salvos. Pues bien, nosotros vamos a terminar aquí, y una vez más os queremos dar las gracias por todo lo que estáis haciendo por nosotros, y quiero deciros algo. Estuvimos en Ararat, vimos cómo la palabra de Dios era totalmente cierta. Moisés había escrito lo del relato del diluvio y nosotros vimos el resultado de eso directamente. Pero las profecías, los textos, hablaban de que habría un Mesías años después del diluvio. Y sucedió en el lugar conocido como Tierra Santa. Y si Dios quiere, también deberemos estar allí para mostrar a las personas que las profecías se cumplieron en ese lugar. Todo tendrá su tiempo, y gracias a vosotros pudimos hacer la primera expedición a Ararat. Si Dios quiere, no sé cuándo, pero cuando el Señor indique, iremos a Tierra Santa para presentar más evidencias y para preparar a un mundo para el regreso de Cristo. Vamos a concluir con un himno. Hay un mundo feliz
más allá. Pues con este himno tan precioso que nos recuerda que dentro de poco estaremos así de felices, concluimos el tema de hoy. Si Dios quiere, la próxima semana vamos a seguir con él e iremos viendo detalles una vez más que son auténticas lecciones para todos nosotros. Aquí hemos visto cómo Cristo caminó con ellos dos hasta el final. O sea que cuando dice estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, también está representado en este camino Emaús. También los cristianos eran los del camino, ¿no? O sea que creo que está todo como ligado y interconectado de una manera tan preciosa que cualquier historia que leamos nos va a llevar a alabar y alabar constantemente. Doy gracias a Dios porque nos puede mostrar, gracias a Dios por Elena White y por todo este cúmulo de vivencias que nos está regalando. Y recordar que a pesar de que a veces haya circunstancias en esta vida que parece que no hay ninguna salida, según lo estamos viviendo en este momento de difícil y de dolor, recordemos, como decía el himno y como nos ha mostrado esta parte de este capítulo y del anterior, que hay un mundo feliz más allá y que pronto, muy pronto, más pronto de lo que muchas personas se esperan, ese mundo feliz será una realidad. Ahora muchos buscan la felicidad en muchas cosas y nadie la logra encontrar, porque sabemos que la felicidad solo la encontramos en Cristo y que la tendremos completa hasta cuando Él venga. Que ese mundo feliz nos espera y que no lo desperdiciemos por cosas banales que este mundo nos ofrece, sino que vayamos forjando ese camino a ese mundo feliz. Así que esto es lo que yo quería expresar, porque ese himno en personal me gusta mucho y me recuerda que lo de esta tierra es momentáneo, que muy pronto seremos eternos si caminamos con Dios como debemos de hacerlo y que seremos felices completamente. Así que Dios los bendiga. Pues bien, muchas gracias por haber estado con nosotros siguiendo toda esta temática y me gustaría instaros a que cada día en vuestras casas no dejaseis de estudiar la palabra de Dios y, a ser posible, seguir un tipo de lectura y comentarla en casa, juntos, toda la familia, si os es posible, claro. Que Dios os bendiga.